Bueno, bienvenidos amigos a otro episodio de Conversaciones en Movimiento. En el episodio de hoy voy a tratar un tema que probablemente a todos ustedes les pueda interesar, porque tiene que ver con algo que todos tarde o temprano hemos enfrentado en la vida. ¿Ustedes recuerdan aquella época en que cada vez que uno iba al médico con unos síntomas variables que no configuraban una enfermedad precisa, sino que eran cambios difusos, dolores que aparecen y desaparecen solos, molestias en el cuerpo, etcétera? Y siempre, cuando los médicos no tenían ningún diagnóstico como tal, decían: eso es una virosis, chico, eso es una virosis. Durante mucho tiempo las famosas virosis fueron así el comodín que se le decía a cualquier paciente que tuviera algo que no se sabía qué era. Y entonces se le mandaba a ir a su casa a alimentarse bien, a hidratarse, y eso se te pasa, eso es una virosis. Pero bueno, mándame antibióticos. No, eso no. Los antibióticos no hacen nada en las virosis. Entonces las virosis se hicieron bastante populares como el culpable de casi todos los quebrantos ocasionales que uno tenía. Pero de repente fue sustituido por otro comodín. Y ese comodín es el tema de hoy, que es el estrés. El estrés ahora es el culpable de todo. Es el culpable. Si usted va a un médico, es que estás muy estresado. La gente lo dice constantemente, que estoy muy estresado. Me voy a enfermar porque estoy muy estresado. Me dio cáncer porque me estabas muy estresado. Entonces prácticamente ahorita podríamos decir que el estrés es responsable, si no de casi todas las enfermedades, de un gran número de las enfermedades. Entonces hoy voy a hablar sobre el estrés. Voy a hablar sobre qué es el estrés. Pero antes de empezar a hablar sobre qué es el estrés, voy a hablar del desarrollo del humano y de cómo el estrés ha jugado un papel extraordinario en nuestra supervivencia. Sobrevivir y supervivir, las dos cosas. Resulta que no solo nosotros, sino casi todos los animales tenemos un mecanismo de defensa de la vida, de preservación de la vida, que es una reacción que nos pone en estatus de emergencia. Y a ese estatus de emergencia hoy se le reconoce como un estrés, que es la palabra anglosajona que refleja una fuerza, una presión, una acción que se ejerce sobre un material. Eso es lo que llamamos en física un estrés. Entonces, el estrés no es único al ser humano, está presente en una enorme cantidad de animales y probablemente de vegetales también, que cuando reciben la acción de una fuerza que desequilibra el balance del equilibrio de la vida, el cuerpo reacciona en consecuencia para restaurar ese equilibrio de la vida, o sea, para defenderla y volver a la normalidad. Entonces, de allí viene la palabra estrés. Se utiliza en física, se utiliza en química, y el estrés es esencialmente eso, una fuerza que actúa sobre una materia tratando de deformarla o de alterarla, y la materia responde pues tratando de recuperar su estado inicial. Y eso es lo que nos pasa a todos los organismos vivos. Entonces, vamos ahora a lo que nosotros hoy llamamos el estrés, ¿no? Que básicamente mucha gente lo asocia con preocupación, ansiedad, angustia. Eso es usualmente lo que la gente refiere cuando dice estoy estresado. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa cuando usted enfrenta una situación que pone en peligro su vida? Y empiezo por la vida porque en nuestros orígenes el principal estrés de todo ser humano era la concientización de que nuestra vida corría peligro.
Ese era el primer y más importante estrés. En ese sentido, el estrés o esa fuerza se ejerce en la parte física de nuestro cuerpo, en la parte mental, y de esa manera ese sistema responde en ambos casos con acciones concretas para ponerlos en estado de alarma y preparados para superar ese cambio, esa fuerza que está alterando nuestro equilibrio mental o físico. Entonces, esa respuesta es de tres tipos: conductual, cambia nuestra conducta; hormonal, cambia las secreciones de ciertas hormonas; y orgánica, es decir, nerviosa, altera la distribución de señales eléctricas tanto en el cerebro como en el sistema nervioso periférico, para adoptar posturas, reacciones, etcétera, que hagan posible la huida o el escape a la fuerza que está alterando en ese momento nuestro cuerpo o nuestra vitalidad. La gente hoy dice que modernamente estamos muy estresados. Pero si pensamos y hacemos un poquito de imaginación y nos imaginamos el hombre de las cavernas, el cazador-recolector, a mi juicio ese sí estaba bien estresado todos los días. Primero porque el estrés principal de todo organismo vivo es nutrirse, alimentarse, porque de ahí viene la energía para vivir. O sea que el estrés del hombre primitivo era esencialmente la persecución diaria del alimento, salir a buscar el alimento. Y eso no era nada fácil. No era nada fácil porque no habíamos inventado o descubierto la agricultura, y porque sencillamente para salir a recolectar o a cazar teníamos que exponernos a fieras salvajes y a muchas otras agentes que en un momento dado podían poner en peligro nuestra vida. O sea que la sola idea de tener que debatirse en una cueva cuando tienes hambre, que tienes que salir afuera a buscar la comida, pues si no te mueres de hambre, pero afuera también puedes encontrar la muerte cuando seas entonces tú la comida de otro animal. O sea que yo asumo que el hombre primitivo, el ser humano primitivo, era una persona sometida a un enorme estrés. No era una persona que necesariamente vivía una vida fácil, la sola necesidad de alimentarse. De tal manera que eso hizo que evolutivamente nosotros desarrolláramos mecanismos para estar preparados y para enfrentar niveles de estrés que pueden ser agudos, es decir, súbitos. Por ejemplo, la aparición de una fiera, de un animal que quiere devorarnos, o un peligro, un acecho, una persona en un encuentro con un enemigo. Son situaciones que nos ponen en estado de alerta. Pero también hay lo que se llamaría el estrés de bajo impacto, ¿verdad? Por ejemplo, el hambre es un estrés de bajo impacto, ¿no? El hambre crónica, la desnutrición, es un estrés de bajo impacto que estresa sus células, estresa sus tejidos, porque los tejidos no tienen nutrientes, pero necesariamente usted no lo asocia también con estrés. Además de eso, el ser humano tiene otro problema o otra ventaja. La ventaja es que el ser humano está consciente de su estado, de su situación. Y no solamente está consciente de su situación, sino que el ser humano proyecta hacia el futuro cómo va a ser su vida mañana, probablemente, ¿no? El ser humano es una máquina de adivinar. Él está constantemente usando su cerebro y su inteligencia y su experiencia para pronosticar qué va a pasar. Aparentemente, biológicamente somos el único animal que hace eso. Podemos planear y podemos preocuparnos por cosas que no han pasado. Aparentemente en el mundo natural los animales no se preocupan por cosas que van a pasar la semana que viene. Ellos no tienen ese tipo de noción. Ellos se preocupan cuando la situación alrededor de ellos indica peligro, ¿verdad? Una fiera acecha, ven a un tigre entre la maleza, ven el ruido de los pájaros, ven el movimiento en el agua, de que algo acecha en el agua. O sea, ellos reaccionan a estímulos directos en ese momento. Pero no hay evidencia hasta ahora que yo conozca
de animales que se preocupan por el futuro, o que usted los ve preocupados por algo que ellos imaginan que va a pasar pero que no ha pasado. El ser humano es el único individuo, hasta ahora, como digo yo, hasta el día que podamos comunicarnos más efectivamente con los seres humanos, a ver si alguno de nuestros primos simios muestran preocupación por lo que vaya a pasar pasado mañana cuando los saquen de una jaula y los metan en otra, pero ellos parecieran no responder con la respuesta estrés como respondemos nosotros. A nosotros basta crearnos un escenario negativo de algo que nos va a pasar en el futuro para que nosotros inmediatamente desatemos la respuesta del estrés. Y a eso voy a hablar ahorita, ¿verdad? Que el estrés, como dije, es una situación que pone en peligro nuestra vida, nuestros intereses, etcétera, etcétera, en todos los aspectos, porque nuestros intereses son vitales, por lo tanto, cualquier cosa que afecte nuestros intereses también podemos extrapolar y decir que afecta a nuestra vida. Entonces, lo importante es cuál es ese estrés. Bueno, nosotros tenemos una cadena neurohormonal que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Nosotros tenemos 3 glándulas. La glándula maestra, que es la hipófisis, ¿verdad?, que está en la base del cerebro, lo que llamamos nosotros la pituitaria. Tiene 2 componentes, tiene uno neural y otro endocrino, y de ahí se liberan una serie de hormonas que actúan directamente en diferentes órganos blancos, pero también que actúan estimulando a otras glándulas. Y entonces esas estimulan la tiroides, por ejemplo, y entonces esa conexión entre el hipotálamo, la pituitaria y la corteza adrenal, que es otra glándula, que son las glándulas suprarrenales, producen la liberación de sustancias que son características de lo que se llama la respuesta endocrina al estrés, al peligro, a la preocupación, cualquier tipo de estrés, de fuerza que afecta, que injuria nuestra percepción de estabilidad, genera estrés, y ese estrés se ve expresado en esa liberación de esas sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias que se liberan de la glándula adrenal? Bueno, ahí se libera varias. Una de las primeras, que es la hormona de la emergencia, que yo he hablado en otros programas sobre ella, es la adrenalina y la noradrenalina. Son muy similares y se habla de una o de otra independientemente, porque a pesar de que se ubican en condiciones y en receptores parecidos pero algo diferentes, y su composición química no es exactamente la misma, aún así la adrenalina y la noradrenalina actúan de una manera similar. Ellas forman parte de lo que se llama el sistema simpático. Ese es el sistema que lo acelera a uno. Cuando ustedes imagínense a la adrenalina, piensen que esa es la hormona de la aceleración. Esa es la que aumenta todas las funciones necesarias para salir corriendo, para preocuparse, para alertarse, para despertarse, para ponerse en movimiento. Ella aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y libera otra hormona que también sale de allí, de la glándula suprarrenal, que se llama me ahogué. Esa hormona se llama el cortisol. Y el cortisol, pues, tiene también un enorme efecto sobre el aumento de glucosa. Empieza la movilización de glucosa, sube la glicemia, que es la cantidad de azúcar en sangre, y de esa manera, pues, se produce la preparación para la reacción. Pero entonces, ¿por qué, si en el pasado los seres humanos estaban expuestos a niveles de estrés muy altos, ahora que vivimos en el confort, donde la gente dice voy estresado porque voy en la autopista y este tráfico me tiene estresado? Sí, pero vas cómodamente en una buena silla, sin tener que mover tus piernas, sin tener que
sofocarte de calor porque vas con aire acondicionado. O sea, tienes un estrés, indudablemente, tienes angustia, tienes ansiedad porque vas tarde a tu trabajo, porque va a tener consecuencias el hecho de que llegues tarde, porque probablemente te van a botar. Fíjense que estamos hablando de un estrés producto de cosas que todavía no han acontecido, porque físicamente lo único que te está pasando a ti, trancado en la autopista, es que no estás moviéndote tan rápido como tú quisieras. Fuera de eso, tu vida probablemente no corra peligro, vas bien alimentado, estás cómodo, estás respirando bien, y fuera de que haya un conductor en otro carro que te amenace con violencia, probablemente tu seguridad tampoco se vea muy afectada, ¿no? Sin embargo, si te modificáramos, si te pudiéramos medir las hormonas a nivel sanguíneo, veríamos que están elevadas, que tienes el azúcar elevado, que tienes el cortisol elevado, que tienes la frecuencia cardíaca aumentada, producto de que estás dándole una respuesta conductual a el hecho de lo que va a significar para ti llegar tarde a esa reunión. Y así entonces nosotros estamos empezando a ver los efectos de una serie de acciones endocrinológicas y hormonales de carácter neural, porque la frecuencia cardíaca y todo eso aumenta, y que en realidad es producto de acciones que no se han materializado, pero que se van a materializar. Lo cual significa que si quisiéramos controlar o reducir ese estrés, bastaría con cambiar la actitud que nosotros estamos teniendo en ese momento hacia lo que va a pasar, ¿eh? Y de esa misma manera ya no percibiríamos el estrés de la misma manera. O sea que no es lo mismo el estrés de una amenaza a la vida que está ocurriendo en el momento en que estamos, como el estrés que se puede producir. Vamos a poner que vas por la autopista y en ese momento ves un choque que está aconteciendo delante de ti. Tú aprietas los frenos de inmediato y sufres un gran estrés. Inmediatamente se libera esa adrenalina, piensas más rápido, afincas ese pedal de freno, ves el accidente en progreso, sabes que es posible que te involucres en el accidente y que choques con el carro que va adelante. Y en ese momento tienes un estrés, si se quiere, voy a usar esa palabra, justificado. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que reaccionar para salvar tu vida. Tu vida depende de que reacciones rápidamente, de que controles el volante, de que controles el freno, de que pienses rápidamente cuál va a ser la solución más apropiada, si cambiarte de canal, si seguir en ese canal. Algo tienes que hacer para resolver esa situación puntual, pero está aconteciendo en el momento. Tomando otra analogía, el soldado en una trinchera. El soldado en una trinchera puede tener dos tipos de estrés, un estrés agudo en el momento en que lo están atacando y le están disparando las balas, etc. Y él está en emergencia total porque él sabe que su vida depende de las acciones que él tome, de que tan rápido corra, de que responda al fuego enemigo, de que se agache, de que se meta, escabe más rápidamente en la fosa para poder salirse del fuego. O sea, él tiene necesariamente que moverse para salvar su vida. Pero también hay el estrés de bajo nivel, que es el que sufre el soldado, que no está siendo atacado, pero que sabe que a lo mejor hay una gran probabilidad de que mañana lo ataquen. Entonces ya él está preocupado, sus niveles hormonales han subido, su ansiedad ha subido, porque él está ya preparándose para la situación de estrés que va a vivir en el futuro. Entonces, todos esos cambios hacen que la modificación conductual de la respuesta al estrés sea la que ayude a superar los daños que el estrés puede hacer en los diferentes sistemas del cuerpo. ¿Cuáles son esos sistemas que se ven afectados por el estrés? Bueno, depende de si es un estrés agudo, abrupto, transitorio, o si es un estrés sostenido crónico. Si es un estrés agudo, el más afectado de ellos es el sistema cardiovascular, porque en un estrés agudo la frecuencia cardíaca sube y puede subir a puntos, a niveles que el corazón no pueda controlar su sincronicidad y pueda desarrollar una arritmia fatal, es decir, tener un infarto por arritmia
o trastornos del ritmo cardíaco. También puede ser que tengas algo de enfermedad coronaria y el exceso de actividad cardíaca producto del estrés pueda inducir un infarto al miocardio, es decir, que el corazón sufra una baja oxigenación porque no le llega suficiente oxígeno y pueda en un momento dado colapsar el músculo cardíaco y fallar la bomba y tengas lo que se llama un infarto. La muerte del músculo cardíaco por falta de oxígeno y de sangre que le llegue oxigenada al tejido muscular. Entonces, esas son dos consecuencias directas. También, si tienes un problema pulmonar, la necesidad de ventilar más rápidamente el pulmón para oxigenar la sangre puede precipitar un problema respiratorio de insuficiencia respiratoria, producto de que vas a tener que ventilar más rápido el pulmón. Todas esas son respuestas inmediatas que se pueden producir. Si el estrés es sostenido, si el estrés es crónico, puede traducirse en aumentos sostenidos de la presión arterial. En el estrés transitorio la presión arterial sube porque necesitas prepararte para la acción o ejecutar la acción. Entonces necesitas una presión alta para asegurar que todos los tejidos reciban suficiente sangre. Sin embargo, si el estrés es crónico, como el estrés de una persona que tiene un mal empleo, que vive angustiado, que tiene problemas económicos, maritales, de todo tipo, entonces ese tipo de estrés puede producir una tendencia a la hipertensión sostenida que eventualmente daña también los vasos sanguíneos, las coronarias, los vasos cerebrales no están preparados para una presión alta, los vasos renales tampoco, y entonces se producen los fenómenos de hipertensión arterial sostenida que pueden ser disparados por el estrés, pero que una vez que se instalan tienen otros componentes que no voy a tratar en esta sesión. Podríamos hablar un día de esto sobre la hipertensión arterial como tal. Entonces, también hay personas que ante el estrés sostenido pueden tener una afectación más bien en el sistema digestivo, porque el estrés también puede producir un exceso de acidez a nivel estomacal o una disrupción del balance del pH y de la efectividad de las enzimas gástricas y digestivas, y eso trae problemas de malabsorción, no se absorben bien los alimentos, entonces no solamente no te estás nutriendo, sino que tienes problemas de diarrea, de constipación, de problemas de absorción, y en muchos casos se irrita el tubo digestivo, es lo que llaman el colon irritable, y muchos otros problemas gástricos y gastroduodenales o intestinales del colon que son producto de un estrés sostenido. Más importante todavía resulta el problema del estrés como disparador de fenómenos autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades producidas cuando tu sistema inmunológico, que debería dedicarse a protegerte, contrarrestando, neutralizando o eliminando toxinas, bacterias y virus que te invadan en un momento dado, te protegen, el sistema inmunológico empieza a desconocer la identidad propia de tus proteínas y a considerarlas ajenas, a considerarlas como agentes infecciosos extraños y a atacarlas sin misericordia. Y en ese sentido, entonces, pues el sistema inmune puede atacar las fibras colágeno, con lo que se llaman las colagenopatías, las fibras elásticas, los riñones, el pulmón. Hay una enorme cantidad de tejidos que en un momento dado pueden dejar de ser reconocidos en forma normal por el sistema inmunológico. Las células blancas. El sistema inmunológico es un doble sistema celular y humoral. Humoral porque son proteínas que circulan y se llaman anticuerpos, ¿no? Y unas células que son células de lo que se llaman los glóbulos blancos, que son de dos tipos, ¿no? Las células granulosas y las células del tejido linfático, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos de células blancas, que llaman los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, dependiendo de cómo se colorean ante el microscopio cuando se examina, y tenemos la línea linfática, donde tenemos entonces los linfocitos de diferentes tipos. Y los linfocitos son los que producen pues los anticuerpos. Y también entonces tenemos estas células blancas, que son del glóbulo de las células
de medulares que producen lo que se llaman los macrófagos. Son los que se comen, lo que llaman las células asesinas, que una vez que son marcadas los anticuerpos se unen a los antígenos, vienen los macrófagos y se los comen, ¿no? Entonces, eso está muy bien cuando son virus y bacterias o hongos y tenemos un sistema inmunológico organizado que distingue entre el amigo y el enemigo. Pero cuando el sistema se desorganiza, en un momento dado pierde el control preciso de qué moléculas son naturales del cuerpo y cuáles son ajenas al cuerpo, y empieza a atacar las propias, y entonces se produce el proceso inflamatorio crónico, y de allí pues se producen esas enfermedades del sistema inmune, ¿no? Y por supuesto el estrés crónico, con este mantenimiento constante de adrenalina y de cortisol, más toda la parte mental de estrés que consume oxígeno, que consume nutrientes, evidentemente disminuye la capacidad, la eficiencia del sistema inmune y puede hacer que tú seas más proclive a infectarte o a tener ese tipo de problemas. También se postula, y digo que se postula porque hoy eso abre un campo que es la inmunoterapia del cáncer, que insiste, o que propone la idea de que normalmente todos constantemente estamos produciendo células cancerosas, que estas se producen en una división celular donde las células hijas, después que la célula madre se divide en dos, y las hijas, en vez de ser idénticas copias de la madre, terminan saliendo mal y se hacen cancerosas, o sea, son células cancerosas. En ese momento, el sistema inmunológico óptimo las identifica que no son células normales, las ataca y las destruye. Por lo tanto, el cáncer nunca se desarrolla. Sin embargo, esa línea de investigación en investigación de cáncer promueve el hecho de que el cáncer puede eventualmente descubrirse que es una enfermedad inmunológica, donde el sistema inmunológico pierde la capacidad de esa detección precoz de la célula cancerosa, y cuando viene a manifestarse ya es un tumor grande, ya metastizado, ya ha invadido tejidos vecinos y ya es más difícil de controlar, ya el sistema inmunológico no da. Y esa línea de inmunoterapia del cáncer es la base por la cual se habla tanto, y ustedes habrán oído hablar de las vacunas contra el cáncer. Es decir, de crear sustancias que, inyectadas al organismo, le enseñen al sistema inmunológico cómo detectar células cancerosas y estas sean eliminadas por nuestro propio sistema inmunológico. Una programación. Y se han hecho ya grandes avances. Actualmente se está haciendo una tecnología fascinante donde se sacan células cancerosas, se exponen a células inmunológicas, se reprograma esa célula inmunológica como diciéndole: mira, este es el tipo de huella proteica que tienes que detectar, desarrolla anticuerpos para este marcador y luego se reinyectan al paciente con cáncer, y estos anticuerpos clonados, monoclones, porque son repeticiones uno del otro, se utilizan para que el medicamento ataque directamente a la célula cancerosa porque la reconoce. Son muy precisos, son muy costosos esos tratamientos, todavía no están muy difundidos, pero han generado muchísimo interés porque son muy efectivos. Son costosos porque literalmente hay que diseñarle un tratamiento a cada paciente dependiendo del tipo de tumor que tenga. Entonces eso hace pues que cualquier debilitamiento de la respuesta inmunológica disparada por un estrés crónico o abrupto puede hacer actuar como un disparador, ¿verdad? Al reducir la eficacia del sistema inmunológico, haga pues que las infecciones sean más frecuentes, que las enfermedades autoinmunes sean más frecuentes o que tengas trastornos digestivos. Además de la parte biológica, que es la que he comentado hasta ahora, los efectos del sistema cardiovascular, respiratorio, la hipertensión arterial, los vasos cerebrales no están hechos para someterse a altas presiones,
cuando se someten vasos capilares cerebrales a alta presión, se rompen y producen hemorragias cerebrales, los famosos derrames cerebrales. No son más que hemorragias intracraneanas que se producen por vasos débiles, frágiles, o por ruptura de aneurismas, o por altísima presión intraarterial. Entonces todo eso puede ser disparado por un susto, por un peligro agudo, por una situación de estrés a la cual no estamos acostumbrados. ¿Cómo se maneja el estrés? Bueno, la primera es eliminando la fuerza que está estresándote, ¿no? Si tú estás preocupado por tu trabajo, a lo mejor todo lo que necesitas hacer es cambiar de trabajo, o cambiar de jefe, o cambiar del origen del estrés. Cambiando el origen del estrés, pues, en teoría deberías mejorar, ¿verdad? De hecho, eso era lo que hacían nuestros ancestros ante el estrés que era vivir en una zona específica donde había muchos predadores. Se mudaban a una zona donde hubiera menos tigres, ¿no? O se guarecían o creaban pequeños límites para que estuvieran menos agraviados por el resto de la cadena alimenticia predadora, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros primariamente, que es identificar la fuente del estrés, ver qué es lo que nos preocupa, ver qué es lo que nos desestabiliza y tratar de buscar si podemos salir de eso. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque indudablemente, bueno, a veces ese es el trabajo que tenemos. Es un trabajo estresante. El policía que tiene que salir todos los días a un barrio a enfrentar problemas policiales de todo tipo, crisis donde él puede perder la vida, donde tiene que usar el arma de reglamento para poder defender su vida o proteger a otro, pues tiene un estrés prácticamente diario, ¿no? Lo mismo el que está bajo una gran presión por vender o por producir trabajos intelectuales, trabaja bajo presión, y entonces tiene un efecto dañino sobre los vasos sanguíneos, la presión y todo lo que les acabo de decir. La otra cosa son los efectos psicológicos. Más fuertes en algunas personas que en otras personas, que por su naturaleza, por su biología, son más tolerantes al estrés crónico. Es más, a veces trabajan mejor bajo estrés. Es altamente conocido que personas sumamente eficientes y productivas comentan que ellos trabajan mejor dejando todo para última hora para trabajar bajo estrés. Sienten como que ese push, ese empuje que te da la adrenalina te hace producir mejores cosas y producirlas más rápidas, ¿no? Hay personas que son todo lo contrario, que no pueden trabajar bajo estrés. Cualquier cosa que los apure o cualquier cosa que los afecte, se paralizan, se vuelven completamente improductivos, ¿no? O sea que cada persona tiene que buscar su mezcla adecuada de suficiente estrés para ser productivo, reaccionar y cumplir con tus metas, sin caer en un punto en el cual el estrés sea tan fuerte que te venza y te haga daño físico y mental. Cada uno elabora su esquema para lidiar con el estrés. De ahí está la importancia de las vacaciones, de ahí está la importancia de la dieta. Una buena dieta reduce el estrés porque elimina uno de los principales problemas que complica el estrés, que es no alimentarse bien. La gente estresada a veces tiende a dos cosas terribles desde el punto de vista nutricional: o a perder el apetito y no comer, en cuyo caso te desnutre, o a comer en demasiado, en cuyo caso te pone obeso. Hay gente que ante el estrés come como un heliogábalo. Búsquenlo en el diccionario, que es un heliogábalo. Y hay gente que es lo contrario, pues, que en el momento en que están estresados bajan de peso porque no pierden por completo el apetito, ¿no? En ambos casos eso no ayuda al manejo del estrés. Una persona deshidratada y malnutrida no puede lidiar con el estrés, no tiene los mecanismos nutricionales y calóricos para lidiar con el estrés. Y lo mismo, una persona obesa, sedentaria, que no disipa esa energía que produce el estrés sobre los músculos. El estrés, esta presencia de adrenalina y de catecolamina y este tono muscular que genera la acción
produce un gasto metabólico alto sobre los músculos. Los músculos se ponen tensos. La gente que está bajo estrés, usted lo toca y esos músculos están con un tono elevado, duros. Se le forman nudos musculares, entuertos que llaman, ¿no? El músculo se contrae, se mantiene contraído y no termina de relajarse. Esas personas necesitan entonces descanso físico y descanso muscular. A veces el descanso muscular no es igual al descanso físico. El descanso físico, cuando usted se echa en un sofá y descansa y duerme 8 horas, ¿no? El descanso muscular puede ser sencillamente salir a caminar, estimular la circulación de ese músculo para que la circulación muscular, producto de algo de ejercicio, limpie todas esas toxinas que se han acumulado en el músculo, producto de la tensión muscular. Entonces, todos esos son datos que les estoy dando para que sepan que a veces esa es la razón por la cual mucha gente dice: tengo que salir a correr, tengo que salir a caminar, tengo que ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque me desestreso. ¿No? Te tienen totalmente. Porque en esos momentos ellos aumentan el volumen de flujo sanguíneo por el músculo y ese aumento de volumen sanguíneo limpia de toxinas el músculo. Produce toxinas y las limpia también, ¿no? Porque aumenta el número de áreas de tejido irrigado. Si a veces uno se desactiva y se relaja y se acuesta, pues esas toxinas, ese ácido pirúvico y ese ácido láctico que se encuentra en el músculo producto del metabolismo se concentra y entonces se producen los dolores musculares típicos de la persona que acaba de hacer ejercicio y simplemente se paraliza un rato, ¿no? Eso ayuda, por eso es que se hace un precalentamiento para preparar el músculo y luego de un ejercicio extremo se hace también un proceso de relajación, pero no descansando el músculo, sino bajando un poco el tono muscular, aumentando el flujo. La otra parte del tratamiento, que no tiene nada que ver con la nutrición y con la actividad física para desestresarse, es la parte psicológica, el entretenimiento, la contemplación. Últimamente hemos vuelto a recuperar el conocimiento de lo que durante mucho tiempo se practicó, que era esencialmente la meditación. Meditar, observar, estar en contacto con la naturaleza, tratar de sabotear a ese diablito interno en nuestro cerebro que nos dice cosas y que nos preocupa, y tratar de obliterarlo simplemente contemplando la situación tal como está, no haciendo ningún pronóstico, ¿no? Concentrándose fijamente, no sé, en un árbol, en una flor, en un lago. Eso ayuda a que el cerebro disminuya su actividad de pensamiento, disminuya el tráfico de señales nerviosas, disminuya la cantidad de neurotransmisores liberándose y hace pues que baje la ansiedad, que baje la angustia, etc. Esa es la importancia entonces de lo que llamábamos antes, y ahora todavía se llama la higiene mental, de que cuando te sientas muy apremiado, muy cansado, muy estresado, sientas que los grupos musculares están tensos y que no haces sino pensar en una cosa que te tiene obsesionado y que te tiene preocupado por lo que va a pasar, usted agarra, sale, se va a ponerse en contacto con la naturaleza, camina y trata de hacer una concentración en no pensar en nada concreto, en no elucubrar nada, en no asumir nada. Hágase cargo que mañana no va a existir, que lo que importa es el momento, por eso dicen vivir en ese momento, ¿no? Trate de no recordar nada que lo preocupe y de no pronosticar nada que también lo preocupe. No es necesario que se acuerde de cosas bonitas que pasaron antes o de cosas bonitas que a lo mejor vayan a pasar. Con tal de que usted se concentre en el momento, usted va a poder acostumbrar. Eso no va a pasar el primer día. Eso es un proceso de acostumbramiento. Eso es un proceso interesante porque se puede hacer y después que uno lo domina, después que uno le coge el gusto a desconectar el cerebro, lo puede hacer en cualquier parte. Ya yo estoy más o menos acostumbrado a eso. Mi esposa se ríe porque dice que yo me puedo dormir en cualquier sitio donde yo quiera, sea cual sea la situación que esté pasando. Y es verdad. En algún momento en mi vida
yo descubrí el secreto de desconectarme. Y aunque no le puedo decir que es 100% eficiente, ha habido situaciones difíciles donde se me ha hecho más difícil hacerlo. Pero todo depende de la práctica, ¿verdad? Todo depende de la práctica. Yo me acuerdo que uno de los que me describió mejor eso fue un amigo mío que era francotirador policial. Y un día, hablando sobre la psicología de un francotirador, yo le pregunté que cómo hacía para concentrarse, porque aparentemente para tener puntería hay que concentrarse mucho en lo que uno está haciendo, ¿no? Cualquier estrés, cualquier dificultad respiratoria altera la precisión del disparo. Entonces está claro que un francotirador, en el momento de disparar, tiene que bajar la frecuencia cardíaca, bajar la frecuencia respiratoria, controlar su respiración, controlar su tono muscular y estar profundamente relajado y concentrado en lo que está haciendo para hacerlo bien. Cualquier angustia, cualquier nerviosismo, cualquier taquicardia, cualquier disnea, cualquier estornudo, cualquier cosa que él haga en su cuerpo que lo estrese, le quita la concentración necesaria para tener puntería. Entonces yo le pregunté, conociendo todas estas cosas como médico, le pregunté, ¿cómo haces tú, no en una cancha de tiro, donde tu vida no está corriendo peligro? Ahí cualquiera se relaja, se acuesta en el piso, ve el blanco a 500 metros, 1000 metros, se toma su tiempo. Hasta ahí está todo fácil, ¿no? La pregunta es, ¿cómo haces tú en una situación real donde tú tienes que neutralizar a alguien, un delincuente que está poniendo en peligro la vida de varias personas, de varios rehenes, y tú tienes que relajarte en un momento en que yo me imagino que sería extraordinariamente difícil relajarse? Primero, la vida de otros depende de que tú hagas ese tiro bien hecho. Segundo, tú también tienes adrenalina, tú también tienes preocupaciones, tú también tienes todo tipo de cosas que pasan por tu mente. ¿Será esta persona un blanco legítimo? ¿Estaré yo autorizado para matarlo, herirlo? ¿Será importante? ¿Qué consecuencias va a traer esto en mi vida? O sea, imagínense la cantidad de cosas que pasan por la mente de un francotirador cuando está apuntando a un objetivo vivo, que se está moviendo, que está actuando. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacen ustedes? O sea, ¿cómo se entrenan ustedes para hacer ese disparo? ¿Qué sangre fría hay que tener para eso? Y él me dijo, bueno, mira, yo no sé cómo aprendimos, pero uno lo que aprende, José, es autorrelajarse. Digo, coño, pero es difícil, debe ser difícil relajarse en plena plomazón y con esa tensión nerviosa y con un audífono escuchando órdenes y escuchando todo. O sea, no debe ser nada fácil. Me dice, bueno, no es nada fácil, pero uno aprende conductualmente a aislar todo tipo de cosas mentales que te puedan distraer. Tú no piensas, ni siquiera piensas que es un ser humano al que le vas a disparar. Tú tienes que poner eso a un lado y darte el cargo que para ti eso es un cartón, igualito que el cartón sobre el cual tú has practicado tiro toda tu vida. Porque si tú empiezas a considerar que eso es un ser humano, ya no puedes hacerlo. O sea que tú tienes que literalmente obliterar esa línea de pensamiento de tu cerebro. Eso no es un ser humano, eso no tiene padre, hijo, no sé qué, todas las consideraciones humanas que tienen que ver con la vida. Eso se pone a un lado. Si no, no sirve para eso. Tienes que buscarte otra profesión. Segundo, tú no puedes pensar en lo que va a pasar después. Si tú dices, bueno, pero es que si yo pelo este disparo, entonces este señor asesina a estos rehenes. Si tú piensas en eso, tampoco vas a poder hacer el trabajo bien hecho. A mí me pareció eso sorprendente, todas las cosas que tienen que pasar por la cabeza de un francotirador para poder hacer un buen disparo, ¿no? No puedes pensar en las consecuencias. Tu objetivo es muy sencillo, poner la bala en ese punto donde tú estás. Eso es todo.
todo se reduce, un reduccionismo, como lo llaman ahora, a poner la bala en ese punto. Eso es todo. Tomas la velocidad del viento, calculas la distancia, basado en tu experiencia, y tú te aíslas de todo. Solamente esperas la orden de disparar y eso es todo. Yo, coño, qué fenomenal cómo alguien puede entrenarse a un punto de bloquear todo tipo de distracciones, de sonidos, de nada. Y le digo yo, ¿y qué es lo más difícil? Esto fue buenísimo. ¿Y qué es lo más difícil de ser francotirador? Hijo, el no quedarse dormido. A mí me pareció sorprendente. ¿Cómo es la cosa? Sí, vale. Tú sabes que esto es una práctica que uno se relaja tanto que si el objetivo pasa mucho tiempo y no hay la orden de disparar, uno tiende a quedarse dormido porque el hecho de bloquear todos esos estímulos, y acuérdate que está prohibido estimularte, o sea, está prohibido liberar la adrenalina, pues. Eso no te va a ayudar. Está prohibido respirar rápido, está prohibido ser taquicárdico. O sea, tú literalmente tienes que inducir una reacción vagal que te enlentezca todo. Y si en la espera pasas 1 hora, 2 horas en ese estado, muchas veces te duermes, te quedas dormido. Te tienen que llamar, fulanito, sí, despiértate, vale, que estás roncando. Te oye por los intercomunicadores. Señor, el capitán, el francotirador está roncando. A mí me pareció eso. Como ustedes saben, estos programas míos son anecdóticos. Yo he hecho esos cuentos. No tenía planeado hablar de esto, pero se me ocurrió hablar de este caso de los francotiradores, de cómo ellos pueden controlar el estrés para poder hacer un buen disparo, ¿no? Y lo mismo hacen los judokas, lo mismo hacen los competencias. Imagínense una gimnasta en la Olimpiada, competencia de oro. Tienes que hacer un acto acrobático sumamente delicado, un desliz y te partes la nuca, un desequilibrio y pierdes la competencia, y tienes que hacerlo en un estadio lleno de gente, con ruidos, con distracciones, está tu familia ahí, está la televisión, te están viendo millones de personas. Oye, eso debe ser súper estresante para un atleta desempeñar su acto acrobático para ganar la medalla de oro con una perfecta ejecución. ¿Cómo hacen para bloquear el estrés para poder hacerlo? Porque estresado no lo pueden hacer. Eso está demostrado. De hecho, el principal enemigo de un atleta para un desempeño de excelencia es estar estresado. Tiene que ser un estrés relativo, un estrés competitivo, pero no tan competitivo que te haga a ti paralizarte al punto de que pierdas hasta el equilibrio, pues. El tono muscular se hace esencial, o sea, en los procesos atléticos el tono muscular es, sobre todo en gimnasia, tiene que ser preciso, de lo contrario no hay excelencia, ¿no? Y entonces es interesante, fíjense que ahora se ha puesto muy de moda que esos atletas antes de la competencia se ponen unos audífonos y se ponen a oír música. Y de la propia experiencia que yo tengo hablando y habiendo hecho alguna que otra vez en mi vida una competencia de algo, ellos dicen, ¿qué piensa un atleta antes de la competencia? Ellos recrean una y otra vez la competencia, la van desarrollando de acuerdo al plan de lo que vayan a hacer. Ellos no están pendientes, me voy a ganar el oro, voy a hacer esto es lo que le voy a decir a la televisión, estará mi mamá ahí, qué estará pensando mi novio. Nada de eso tiene que pasar por tu cabeza. Tú estás concentrado en lo que vas a hacer. Y una recomendación que le escuché yo una vez a un coach de gimnasia, por cierto, en una entrevista que le hicieron por televisión, él dijo, ¿qué recomendación le da usted a sus atletas para que sus atletas se tranquilicen en la competencia? Y él dijo, yo lo que les recuerdo es que ellos ya han hecho eso en el gimnasio miles de veces y que actúen y piensen que esto es una vez más, que no crean que están en la Olimpiada, que no se pongan a concentrarse que la televisión está allí, que la familia está allí, que el público está allí. No, ellos tienen que pasar un switch
en su cabeza y decir, esto es una sesión de entrenamiento más. Yo esto que voy a hacer hoy lo he hecho cientos de veces y siempre me ha salido bien y hoy va a ser una vez más. Si el atleta puede hacer ese cambio conductual, él puede ganar medallas. Si él se deja dominar por el estrés de la competencia, lo más probable es que no pueda desempeñarse como se desempeñaba en la calma y en la tranquilidad del gimnasio. Y esa es la razón por la cual la gran mayoría de los atletas en ciertas disciplinas les va mejor en su segunda competencia o en su tercera competencia que en la primera. Porque en la primera los domina el estrés de ser la primera. Ellos nunca han hecho acrobacias frente a 20 millones de telespectadores por televisión y todo el mundo criticándolo, ¿no? Pero ya en la segunda y la tercera Olimpiada ya son unos expertos, ¿no? Entonces ya realmente tienen el valor, la capacidad de desencajarse de la realidad y concentrarse en lo que están haciendo. Entonces, ese es precisamente el manejo conductual del estrés. Tú tienes que aprender a aislar todos los elementos disruptivos que tienes en la cabeza, todas las ideas reciclables, porque a veces es la misma idea una y otra vez y la analizas y la analizas y la analizas y eso termina pues estresándote más. O sea que no solamente el estrés físico producto de la amenaza o de las cosas, sino la preocupación. Y la preocupación surge de esa tendencia a repensar demasiado las cosas, ¿no? A veces hay que decir, bueno, ya está, ya yo hice lo que pude, mañana tengo un examen, déjame acostarme a dormir, déjame replenar todos mis neurotransmisores, déjame recargar mis depósitos de glucosa para mañana en el examen y ya está. Yo no me puedo pasar la noche estudiando hasta las 6 de la mañana para tomar un examen a las 8. Eso es una locura. Tienes que sentarte, dormir tus 8 horas completas y te vas a sorprender que vas a sacar mejores notas que si pasas la noche antes desgastándote, concentrándote y preocupándote. Porque todo lo que se hace a última hora tiene el estrés de la inminencia de los acontecimientos. Entonces, bueno, eso era lo que quería decirles hoy sobre el estrés. Entonces, resumiendo, porque yo hablo mucho y me distraigo, porque como ustedes saben yo no tengo un guión, sino que voy diciendo lo que se me ocurre. Por eso este programa se llama Reflexiones o Conversaciones en Movimiento. Entonces, siguiendo ese tema, hoy lo que les he dicho es, el estrés es, si no el culpable, el corresponsable del agravamiento de muchos problemas psicológicos y físicos, biológicos. Es una respuesta natural, pero lo que ustedes pueden controlar es la conducta que toman ante el estrés. Los pasos son muy sencillos y muy complicados dependiendo de cómo ustedes los aborden y de la situación en que se encuentren y de la naturaleza del estrés. ¿Cuáles son los pasos? Primero, alejarte de lo que te está estresando. Si es una relación tóxica, si es un empleo inapropiado, si es una situación geográfica peligrosa, si estás metido en un zoológico en la jaula del gorila, sal de allí. Esa es la primera. Hay muchas personas que parecen ignorar algo tan sencillo como eso y consultan a las personas, a los psicólogos y a los médicos porque están muy estresados y cuando se les dice, ¿por qué no sales de ese trabajo? No sé, pero no hay forma de tener otro trabajo, sí, pero no sé, ya me he acostumbrado tanto a ese trabajo, digo, pero no te estás dando cuenta que ese trabajo te enferma. Pero bueno, así es la cosa. Entonces, primero, salir o alejarte de la fuente que te estresa. Segundo, si no puedes alejarte, si es tu profesión, si eso te da la vida, si es tu pareja, etcétera, entonces cambiar la manera en que tú reaccionas ante el estrés. Disiparlo con el entretenimiento, disiparlo con la actividad física, disiparlo con un hobby alterno que te distraiga y que no te permita estar constantemente reciclando esas ideas tormentosas. Y si aún así no puedes, buscar ayuda profesional. Buscar a un psicólogo, a un terapeuta que te ayude con herramientas de terapia conductual que te permitan, si no alejarte
del problema que te estresa, por lo menos manejarlo de una manera que te haga el menor daño físico y mental. Bueno, ese era el tema de hoy, el estrés. Ahora que todo el mundo está estresado, yo hay días que me estreso, porque uno dice todo esto y uno cree que esto es fácil, ¿no? Hay días que yo me estreso. Actualmente hay ciertas cosas que están pasando aquí en el Estados Unidos que me tienen algo estresado. Pero trato en lo posible de hacer esto que estoy haciendo ahorita, que me desestresa, ¿no? Hablar desestresa, contarle tus problemas a alguien te desestresa, porque al contarle tus problemas a alguien, al tener que verbalizarlos, te obligas a identificar la naturaleza del problema. Y te ayuda a que la persona, sea un terapeuta, o sea tu amigo, o sea tu familiar, o sea tu pareja, te ayude a quizás entenderlo mejor, ya que presumiblemente la otra persona no está igualmente afectada como tú por la causa del estrés. Entonces, tradicionalmente siempre ha sido una herramienta necesaria la famosa confesión. La famosa confesión. Una vez le pregunté yo a un policía, a un detective, cuando estaba haciendo mi pasantía por medicina forense. Nosotros muchas veces teníamos que salir a hacer labores forenses con la policía y íbamos con los detectives. Y uno aprovechaba para preguntarle de todo a los detectives. Y una vez le pregunté, ¿cómo hacen ustedes para saber quién es el criminal? ¿Cómo hacen ustedes para que la gente confiese? Y me dijo una cosa que nunca se me olvidará. Chico, la mayoría de la gente normal confiesa sola. Y yo, sí, de verdad, me dice, no tienes idea de la cantidad de gente que después de cometer un crimen, voluntario o involuntario, tiene una segunda necesidad, la de confesarlo. Van a la policía con la firme intención de defenderse o de no inculparse, y ahí delante de ti basta presionarlos un poquito para que se sienten a llorar y te cuenten todo, confiesen. ¿Y por qué harían eso? Que muchas veces va en contra de su propio interés. Chico, porque no pueden contener la angustia que tienen, necesitan desestresarse. Y la única manera de desestresarse es decirle al policía todo lo que pasó. De esa manera descargan todo. Digo, ¿de verdad? Me dice, sí, te sorprendería. La gente cree que el trabajo policial consiste muchas veces en huellas dactilares y DNA y evidencias y todo eso. Sí, hay casos difíciles. Pero la mayoría de los casos, por ejemplo, el marido que mata a la mujer, lo traes como sospechoso. Él dice que no fue, dice que fueron unos ampones, que entraron a la casa, que mataron a la señora. Tú lo sientas ahí, lo sometes a algo de estrés, 3 horas de interrogatorio, y a las 3 horas, sin decirle nada, te dice, ¿sabes qué? Sí, yo la maté. Ya, yo fui por esto, por aquello, y empiezan unas confesiones que nosotros mismos los detectives nos quedamos asombrados de lo explícito que son las personas. ¿Por qué? Porque necesitan desestresarse del estrés de haber cometido un crimen sin quererlo. Interesante ese fenómeno de la psicología humana. Por eso es que muchas cortes obligan a los policías a informarle a las personas detenidas que recuerden mantenerse en silencio, porque cualquier cosa que digan puede ser usado en su contra. Y ahora que después yo les he dicho eso, ahora es que ustedes entienden por qué había que hacer eso. Porque hay personas que en su necesidad de desestresarse y de manejar el inmenso estrés de ser arrestado, confiesan a veces lo que pasó y a veces lo que no pasó con tal de salir del estrés. Y eso pues eventualmente termina yendo en su contra. Entonces se les advierte, se les dice, no diga nada, cállese la boca, pero es que yo necesito esto contárselo a alguien. Usted se lo va a contar a su abogado, que a lo mejor tampoco va a estar nada interesado en saber qué fue lo que pasó, sino en defenderlo. Pero al último que usted debe contarle todo es al policía. Pero hay esa necesidad de contarle todo. Es como la gente que comete un pecado.
tienen necesidad de confesárselo a alguien. Entonces, si es un pecado así medio complejo, entonces no se sienten cómodos contándoselo a una amiga, contándoselo a la madre, contándoselo a alguien, sino se van a la iglesia, se meten en un confesionario y se lo confiesan a un sacerdote, ¿no? O sea que fíjense que el ser humano tiene un mecanismo de desestresarse, que es la confesión. Bueno, con eso doy por terminado esta sesión de hoy. Ya llevo 1 hora y 2 minutos hablando. Yo imagino que ustedes están hartos ya, como siempre. Pero bueno, esta es mi forma de desestresarme. Salgo todos los días a pedalear 1 hora y a decir lo que tengo en la cabeza. Como llega, sale. Y no edito programas, no cambio cosas. Como lo dije, así lo dejo. Y ustedes serán los jueces que le den o no valor a las cosas que yo hago. Muchas gracias y hasta mañana. Chao. Stop recording.